Buenos días, planetarios y planetarias. En esos momentos vamos a hablar sobre un cierto tema que tiene algo que ver con el incendio del Amazonas y según el título de esto, diciendo el gobierno de Bolsonaro está quemando el Amazonas o algo más allá de la mesa. Entonces aquí vamos a exponer una fotito para que podáis verlo, que es el de la Global Elite, para que podáis mirar todo lo que hay y poder reaccionar poco a poco a cada parte de este artículo y dando nuestras opiniones. Aquí dice, mucho se está hablando últimamente sobre la gestión del gobierno brasileño, sobre el gran pulmón del planeta, que es cierto que es una esencial reserva de la biosfera que produce una porción sustancial del oxígeno de la Tierra. Pero nadie niega la importancia del bosque amazónico. Todos sabemos la importancia que tiene este bosque amazónico. Pero dentro del Bolsonaro, o sea, desde la entrada del Bolsonaro en el gobierno, por un motivo u otro, Brasil está de moda, ya sea por la incapacidad de expresarse del polémico presidente o por los avances que se estén produciendo en material comercial. Pero se ha firmado el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, ya que sobre la mesa hay un preacuerdo con Estados Unidos. Sí, y hablando de eso, recuerdo que hace 10 años atrás, hace 12 años atrás, se estaba firmando un tratado de libre comercio de Estados Unidos con varias partes del país. Y aquí vemos lo siguiente. Hace mucho tiempo que también no se habla sobre el Amazonas, pero curiosamente pocos días después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambos bloques, el asunto se ha puesto realmente de moda. Y hay una pregunta, ¿por qué se está quemando el Amazonas? ¿Por qué el Amazonas tiene que estarse quemando? Entonces vamos a ampliar esa foto para que la gente vea lo que hay. Esto es un incendio. Esto es un incendio para todas aquellas personas que no quieran admitir lo que hay. Pero en fin, esto es un incendio. ¿Por qué realmente se está quemando el Amazonas? Aquí hay una respuesta. La respuesta es corta, sí. Pero la respuesta es corta, es sí. Pero la pregunta es, ¿realmente se está quemando el Amazonas? La respuesta es sí. Pero hasta el día de hoy no hay nada concluyente. Y hay unos datos. Por ejemplo, el INPE, que es el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, ha detectado más de 76.620 focos en lo que va del año y casi el doble que en el periodo del 2018, o sea, 41.400 y por lo menos, pero menos que los 70.625 en el 2016. Eso quiere decir que cada cierto tiempo se queman unas ciertas partes del Amazonas. Pero esto concluye, el número de incendios ha aumentado con respecto a los últimos años, pero está cerca del promedio a largo plazo. Pero aquí, por hay cosas. Justamente el grupo Copérnico, o sea, de la Tierra, el grupo de observación europeo de la Tierra Copérnico dice lo siguiente. Lo que muestran nuestros datos es que hubo una intensidad diaria de incendios por encima de la media en algunas partes de la Amazonía durante las 2 primeras semanas de agosto. Pero en general las emisiones totales estimadas para agosto han estado dentro de los límites normales, pero más altas que en los últimos 6 meses o 7 años, pero más bajas que los principios de la década del 2000. Y aquí hay un tuit del señor del doctor Dan Nepstad, que dice lo siguiente: To everyone concerned about the future of the Amazon, sensationalizing the current fire in the Amazon will not
will not help keep it from burning. A ver, dice, para todas las personas que les concierne el futuro del Amazonas, el sensacionalismo, o sea, la temporada de fuego en el Amazonas, no ayudará, o sea, allá sabéis, que no ayudará, o sea, al fuego, o sea, eso quiere decir que es una información inútil. Aquí vemos una fire count. Entonces, que son las estadísticas de lo que va del fuego. Es lo que va del fuego. Y entonces, aquí como que vemos, ese es el Twitter que está donde sale esa información. Dice que no es inusual, por ejemplo, tampoco la NASA ni Global Forest Watch, que dice que no es inusual ver incendios en Brasil en esta época del año, debido a las altas temperaturas y a la baja humedad. Eso significa que a medida que la humedad vaya aumentando, la posibilidad de incendios irá aumentando. Y si la humedad es bajísima, mucho peor. Y cuando la humedad es alta, el riesgo de incendios es menor. Pero aquí vemos, los segundos muestran es que es habitual ver incendios en verano en Brasil, que están ocurriendo en todo el país, no solamente en la Amazonía, eso sí, por parte de la GFW destacan que parece haber más incendios en este año en Rusia. Mejor dicho, la Amazonía no es el único lugar donde hay incendios. Pero con esos datos aportados por las autoridades y entidades podemos concluir que no existe consistencia estadística para admitir que existe un incremento en cuanto al área deforestada del Amazonas en otros años. Eso quiere decir que hay otras causas. Aquí vamos a ver la visión del otro lado del Atlántico, una excusa para evitar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Todo puede ser posible. Vamos a abrir una captura para que la veáis. Este es una ciudad de Brasil en las cuales se ve desde vista aérea. Y parece que como que vamos a concluir. Desde el otro lado del Atlántico, la preocupación está en los recursos, pero también está el desarrollo de la economía. El acuerdo de UE, que son las siglas de la Unión Europea, Mercosur beneficia a la economía brasileña y en determinados sectores también la perjudica, pero a su vez va a inundar el mercado europeo de productos agrícolas procedentes de Latinoamérica. Y esto es muy perjudicial para los agricultores del viejo continente, especialmente para los franceses. Entonces, como que ahí cualquiera, si estuviera Pedro Poca aquí a mi lado, entonces empezaría a desarrollar su mente conspiranoica diciendo probablemente sea esto, probablemente sea el otro. Macron ya se niega a ratificar el acuerdo hasta que se cumplan con las exigencias mínimas ambientales a lo que se ha unido Irlanda. Eso quiere decir que hay exigencias al respecto. Pero Angela Merkel ha retirado los fondos para la conservación y la preservación del Amazonas, curiosamente en Alemania, porque tampoco están haciendo bien los deberes. En el 2016, en el proyecto, según el proyecto Global Carbon Project, ese país emitió 89,83 billones de toneladas de CO2 contra el 13,88 de Brasil. Eso significa que Alemania ha emitido más contaminantes que el propio Brasil. Pero esto podría indicar que esta preocupación y concienciación por el Amazonas por parte de la Unión Europea no pasa a ser más que un boicot hacia el acuerdo comercial. Pero todos sabemos que los acuerdos comerciales, por más que sean una preocupación ambiental,
sin base científica, Mercosur no va a poder exportar sus excedentes de producción a la Unión Europea. Y aquí, pero hay una pregunta, ¿cómo debemos proteger el bosque del Amazonas? Que aquí voy a mostrarlo para que lo veáis, en pleno vídeo. Aquí estamos, este es el Amazonas, una parte del Amazonas, mejor dicho. Lo que vemos es un lugar en la cual estamos rodeados de árboles, y la última vez que yo fui a una selva fue directamente a la zona maya de México. Pero hay formas de cómo se podría proteger el Amazonas. Por ejemplo, algunos lectores podrían opinar, podrían considerar más importante proteger el bosque del Amazonas que el acuerdo comercial con Brasil. Pero, sin embargo, de hecho se puede considerar como una hipocresía desde la Unión Europea que deforestó su territorio hace ya tiempo para desarrollarse económicamente, que les diga a los brasileños que no pueden hacer lo mismo en su territorio. Entonces es ahí, desde que ponen esa pega significa que hay un rasgo de hipocresía. Pero aquí dice, pero la protección de ciertas reservas de la biosfera debería ser compartida entre todos, no solo en la cosa de los países en la que se encuentran. Como señala Margolis Bloomer, es necesario trabajar en colaboración con los granjeros brasileños e incentivarles a cuidar su entorno. Lo cual significa que hay cosas que son importantes, pero el sistema actual de multas no ayuda en ese aspecto. En cambio, ayudarles a mejorar podría hacerse con un coste relativamente barato, por ejemplo, unos $12 por hectárea. Bueno, aquí vemos esta parte. Actualmente en Brasil los terrenos de pastoreo degradados ocuparían un área doble que de Portugal de grande, pero actualmente son precisamente los granjeros más pobres los que estarían más interesados en hacer fuegos para despejar el terreno. Pero hay que apoyarse en ellos para cuidar su entorno y no solamente multarles cuando hacen las cosas mal, sino que para finalizar, es un hecho que tenemos problemas en el Amazonas, pero hace mucho tiempo, pero si queremos cuidar las próximas generaciones, debemos cuidar nuestros recursos. O sea, yo creo que es un hecho que nuestros recursos últimamente están siendo depredados. Pero aquí, ya para finalizar el vídeo, vamos a mostrar una pestaña, el bosque, de cómo es el Amazonas realmente. Las zonas rojas, negras con rojas, son las zonas donde últimamente se ha ido desforestando o las zonas donde últimamente ha habido incendios. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Creéis que los gobiernos de los países que comparten el Amazonas tendrían que hacer algo al respecto? ¿Qué pensáis vosotros, planetarios y planetarias? Yo diría que esto no es el fin del mundo, pero tampoco es el fin de nuestra sociedad, ya que la mayoría de las medicinas, la mayoría de los productos farmacéuticos dependen mucho de los recursos que se extraen de la zona amazónica. Gracias por todo, planetarios y planetarias. En conclusión, creo que es tarea, que es cuestión del pueblo y de los gobiernos. Gracias por todo. Nos vemos en próximos directos, videoprogramas, estrenos. Hasta luego, gente. Hasta luego.